La noticia del momento es que a partir de ahora, miles de jóvenes que estaban pagando sus créditos en ICETEX tendrán cuotas mucho más altas por la eliminación de varios subsidios que tuvieron que ser suspendidos por falta de recursos. Pero vamos a ir despacio para conocer la realidad y cómo la derecha colombiana tiró la piedra y luego escondió la mano, culpando como siempre al gobierno Petro. Para ello iremos primero a este artículo de RTBC del 20 de octubre de 2023, hace casi 2 años, titulado "Se cayó artículo de la reforma tributaria que beneficiaba a deudores del ICETEX". Como vimos, para octubre de 2023, el artículo 95 de la reforma tributaria fue declarado inexequible por parte de la Corte. Según El Tiempo, esta entidad consideró que el artículo 95 no se debatió ni se aprobó como corresponde en el Congreso, y es que a la Corte llevaron varias demandas con relación a ese artículo, argumentando que como se trataba de un tributo, estos tienen unas exigencias específicas para poder crearse. Y ojo, porque esta fue solo una de las 61 demandas que había admitido la Corte contra la reforma tributaria de Gustavo Petro. Recordemos que desde que empezó su mandato, al parecer no lo han dejado gobernar, y es que antes de que fuera tumbado este artículo, ya sectores del gobierno anticipaban que a partir de 2023 la tasa de interés para créditos del ICETEX sería del 0%, según palabras de Pizarro, el 9 de noviembre de 2022, mismo día en el que Físico Impuro mencionaba 500.000 de créditos del ICETEX que serán condonados, y a partir del 2023 los créditos no tendrán intereses por encima del IPC, promesa de campaña de Gustavo Petro y voluntad política que no tuvo nadie más sino él. Ese es el verdadero cambio. Pero para esas mismas fechas, personajes como Miguel Polo Polo se oponían por completo a la reforma tributaria. Ministro de Hacienda, usted sabe cuál es la receta, y ojalá me pueda mirar, porque aquí escuchamos siempre a los ministros cuando vienen a intervenir. Usted, ministro, sabe cuál es la receta que le funciona a los países. Usted sabe que el Estado no genera riqueza, el Estado no genera valor, el Estado lo que genera es más corrupción y más ineficiencia. Lo que genera el progreso de una nación, lo que genera riqueza y crecimiento económico es el sector privado, son las empresas privadas de lucro. Y hoy esta reforma tributaria que se pretende aprobar aquí es una reforma que va en contravía de todos los modelos de desarrollo que le han dado buenos resultados a los países. Usted, ministro de Hacienda, debe de conocer los índices de libertad económica del Heritage Foundation, del K-Top de Washington. María Fernanda Cabal también se oponía a esta, argumentando, según ella, los 5 puntos que asustaban a los colombianos, artículo que sin duda alguna era de Revista Semana. Por esto, Pizarro mencionaba que era fundamental avanzar en la discusión completa de la reforma a la entidad, es decir, al ICETEX, pero para septiembre de 2023 se conocía que la procuradora Margarita Cabello había pedido a la Corte Constitucional tumbar el artículo 95 de la reforma tributaria, el mismo que permitía a los estudiantes pagar una tasa de interés real de 0, pues solo quieren a los jóvenes en la guerra. Y tal como lo vemos en esta solicitud firmada por Margarita Cabello, esta señora le pidió a la Corte declarar la inexequibilidad de dicho artículo. También para septiembre de 2023, Uldarico realizaba la misma denuncia, otro crimen contra la educación. Margarita Cabello busca tumbar el artículo 95 de la reforma tributaria que le da beneficios de tasa 0% para los estudiantes del ICETEX. La derecha siempre ha querido al pueblo ignorante y sin educación para seguir robando y llevarlo a la guerra. Incluso Arias publicó este video realizando la denuncia. Atención, la procuradora Margarita Cabello ha pedido a la Corte Constitucional tumbar el artículo 95 de la reforma tributaria que aprobamos en este gobierno. Ese artículo es el que permite a los estudiantes financiados con ICETEX
pagar una tasa de interés real del 0%. Su proceder en este caso es miserable contra ellos. Solo quieren a los jóvenes en la guerra. Alertas, jóvenes y movimiento estudiantil. Sin nada de sorpresa, esa misma señora era apoyada por la otra señora de siempre, sacándole artículos en Semana donde estaba de acuerdo con que Cabello se plantara de frente contra las reformas del gobierno Petro, entre esas tumbar el artículo del ICETEX. Incluso cuando le preguntaron a Cabello si tenía relación con los Char, Dávila salió en su defensa titulando que conocer a algunas personas no significa complicidad, dejando nuevamente en evidencia cómo funciona esta revista. Y Valencia también apoyaba su llegada a la Procuraduría. Lo gracioso es que ahora los mismos personajes que promovieron que se tumbaran los subsidios al ICETEX son los mismos que hoy, con la cara bien pelada, se quejan porque el gobierno le tuvo que quitar los subsidios al ICETEX. Lo hizo Paloma Valencia, quien ahora sí se ofende por los intereses del ICETEX. Ahora es el gobierno Petro el tramposo. Lo mismo hizo Cabal. Ahora sí se lamenta de que Petro haya destruido la ilusión para los jóvenes que buscaban estudiar, pero jamás vimos su voz en alto contra Margarita Cabello ni contra la Corte Suprema de Justicia. Ahora sí es una ofensa. Cuando usted pone un personaje que es una ofensa para los maestros y para las personas ilustradas, de ministro de Educación, de ese talante, es como cuando usted va a hacerse una operación del corazón y lo atiende un veterinario, pues vamos a ver si lo puedo operar. Todo es así porque es parte de la estrategia de destrucción de la moral. Cuando usted destruye la moral, cuando el mérito, cuando lo que usted ha sacado en sus notas y sus triunfos no valen, sino que eligen al más vago y al más ladrón, usted deja a la sociedad sin la fuerza para defenderse, porque eso es parte de la batalla cultural. Así lo leo yo. Entonces, el ICETEX tristemente lo acabó un bárbaro como Daniel Rojas con su grupo de activistas diciendo mentiras. Ahora Vicky, la que también apoyaba que Cabello se plantara firme contra las reformas de Gustavo Petro, se ofende porque esto se llevó a cabo. Por ello, ante esta nota de Caracol Noticias: a partir de ahora, miles de jóvenes que estaban pagando sus créditos en ICETEX tendrán cuotas mucho más altas por la eliminación de varios subsidios que tuvieron que ser suspendidos por falta de recursos. Nicole Buitrago nos cuenta qué dice la entidad. Nicole. Buenos días. Fue a través de un comunicado este pronunciamiento del ICETEX después de haber notificado a varios jóvenes sobre la suspensión de este subsidio a las tasas de interés. Efectivamente, la entidad confirma que tuvieron que suspender este beneficio por la falta de recursos y por la situación fiscal que está viviendo toda la nación y las entidades del gobierno nacional. El presidente Petro respondió: este informe no tiene en cuenta el dato más importante. Fue la Corte Constitucional, en su sabiduría, aunque no entienda las razones, la que por mayoría decidió declarar inconstitucional la tasa de interés cero para créditos en el interés que el gobierno logró aprobar en el Congreso. Pregunto por qué la derecha colombiana grita ahora porque no hay subsidios a la tasa de interés de créditos del ICETEX, cuando fue ella la que promovió su derrumbe en la Corte y además desfinanció al Estado para que mi gobierno no cumpliera su programa. Por eso el gobierno se volcó de lleno a lograr la gratuidad en la universidad pública. Ya hemos creado 130.000 nuevos cupos completamente gratuitos en todo el país. Y Arias compartió su denuncia de 2023 agregando: lo reitero, miserables, primero tumbaron con su procuradora de bolsillo la tasa de interés cero en las deudas del ICETEX, después tumbaron con sus congresistas de derecha la ley de financiamiento. Ahora posan de dolerse por el aplazamiento en programas e inversión.